Buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Sí? ¿Habéis tenido buena revetlla de San Joan? Sí, ¿no? ¿Normal? ¿Muchos petardos? Escucharlos sí, ¿no? Bueno. Bueno, empezaremos hablando un poquito de esto, pero antes de comenzar sí que me gustaría hacer una oración y que sea el Señor el que nos hable esta mañana a todos, ¿sí? Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir aquí todos juntos, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar, Señor. Y queremos pedirte ahora que seas tú, Señor, el que nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Danos entendimiento, Señor, para que cada uno de nosotros entienda lo que tú nos quieres decir hoy a todos nosotros, Señor. Y yo especialmente te pido para que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea guiada por tu Espíritu Santo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias porque sabemos que estás aquí, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Pues yo esta semana, con esto que era de San Joan, y se celebra mucho, ¿verdad? Pues me puse a investigar un poquito por internet de dónde venía esta tradición, ¿verdad? No sé si a algunos os ha picado el saber de dónde vienen las cosas o simplemente como lo hace todo el mundo, pues yo también lo hago, ¿no? Y os voy a leer rápidamente, ¿vale? En 3 o 4 sitios diferentes la explicación que dan, ¿vale? Entonces, en uno de ellos dice, creo que era Wikipedia, que Wikipedia ya sabéis que todo el mundo va ahí a consultar cualquier cosa. Dice, la fiesta de San Juan, también llamada víspera de San Juan o noche de San Juan, es la víspera de la celebración previa a la festividad cristiana del nacimiento de San Juan Bautista el día 24 de junio. Algunos vinculan la festividad o algunas de sus celebraciones en ritos de origen pagano previos o ajenos al cristianismo, reminiscencia de sacrificios humanos. En países europeos mediterráneos la realización de hogueras suele ser un elemento habitual. En otro sitio decía, la fiesta cristiana de San Juan es el 24 de junio, 6 meses antes de la víspera del nacimiento de Jesús, que es el 24 de diciembre. Estos 6 meses son la diferencia que los evangelios indican entre uno y otro nacimiento. No obstante, 3 días de diferencia de ambas fechas con ambos solsticios hace que no sea razonable asignar esta fiesta al solsticio y los estudiosos se inclinan por el hecho de que el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús. ¿Vale? Dice, según este racionamiento, las fiestas de San Juan no tendrían nada que ver con las celebraciones paganas del solsticio de verano. Una diferencia de 3 días es demasiado margen para el conocimiento astronómico de cualquier época que consideremos, ¿vale? Y en otro de los sitios que leí, ¿vale? Fijaros lo que dice, y esto sí que me llamó mucho la atención. Dice, en la Biblia, esta fecha aparece como el día en el que nació San Juan Bautista y que su padre Zacarías mandó encender una hoguera para anunciar el nacimiento de su hijo Juan. El cristianismo asimiló esta tradición y la adaptó a su calendario, motivo por el cual se relaciona la costumbre de prender las hogueras con el nacimiento del Bautista. La adaptación que realizó el cristianismo es la que explica por qué la celebración de la noche de San Juan no coincide con el solsticio de verano. La tradición pagana señala que encendían las hogueras para dar más fuerza al sol, que en esa fecha va perdiendo fuerza y los días se hacen más cortos. De esa manera se conseguía prolongar la luz. ¿Vale? Estas son 3 cosas que encontré por internet. ¿Sí? Y me hacían mucha gracia porque mucho hace referencia a la Biblia, pero las cosas que ponen no son del todo correctas, ¿no? Si os parece, vamos a leer en Lucas capítulo 1 lo que nos dice la Biblia acerca del nacimiento de Juan el Bautista, ¿sí? Lucas 1, versículo 57 en adelante, ¿vale? ¿Lo tenemos? Dice así, cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie de tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber cómo quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió, su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor
y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. ¿Vale? Hasta aquí. Si os fijáis, una de las explicaciones que hemos leído antes dice que el día que nació Juan el Bautista, su padre, Zacarías, ¿qué hizo? Una hoguera. ¿Dónde está la hoguera aquí? ¿En vuestra Biblia se aparece? En la mía no digo, voy a preguntar porque así tendremos más diversidad de opiniones. En la mía no aparece nada que había ninguna hoguera, ¿verdad? Quizá, si Zacarías hubiera sido argentino, ¿verdad? Pues hubiera hecho un asado, ¿no? Y hubiera tenido un poco más de sentido, ¿no? Pero aquí no nos dice nada de ello, ni que hiciera una hoguera, ni que Zacarías era argentino, ¿verdad? Solamente nos dice que lo circuncidaron a los 8 días, que querían ponerle de nombre Zacarías, como su padre, como era la tradición, ¿vale? Pero que su madre dijo que no, que era Juan, y el padre, que no podía hablar, lo escribió en una tablilla y de repente comenzó a hablar y a alabar a Dios, ¿verdad? Que todo el mundo se quedó alucinado. ¿Vale? Ahora leeremos un poquito más atrás después de esto. Pero lo que quiero que empecemos a ver en el día de hoy con esto que os he explicado ahora, ¿vale? Es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que creemos, ¿sí? Lo que hemos leído, ¿verdad? De la hoguera, ¿vale? Os tengo que decir que lo leí en diferentes lugares, en periódicos de índole nacional que tienen una buena posición, decían esto de la hoguera. Incluso en National Geographic, que todo el mundo lo toma como referencia, también hacía referencia a lo de la hoguera. Lo podéis buscar en internet y lo encontraréis súper fácil. Pero lo que os quiero decir es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que creemos, ¿vale? Y con lo que no creemos, ¿sí? Y sobre todo, no porque pensemos que es una fuente aparentemente fiable, nos lo creamos, sino que investiguemos, que profundicemos, ¿sí? Y si nos dice que es algo relacionado con la Biblia, pues aún más, con más razón, donde tenemos que buscar la fuente original es en nuestras Biblias, ¿sí? Porque hoy trata un poquito de esto, la predicación, de lo que creemos y sobre todo de lo que no creemos, de nuestra incredulidad, ¿sí? Porque ahora vamos a ver lo que le pasó a Zacarías, cuál era la razón por la que se había quedado sin habla. Y precisamente, los que conocéis la historia, sabéis que fue por esto, ¿verdad? Por su incredulidad, ¿vale? Vamos a leer un poquito antes de lo que hemos leído ahora, que es cuando se les anunció de que estaba embarazada. Estoy leyendo, igual que antes, Lucas 1, pero ahora empezamos en el 5, ¿vale? Es casi al principio del Evangelio de Lucas. Dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abdías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos, intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Y dice, ¿cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Yo ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario.
Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth concibió y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Amén. Muy bien. Pues aquí hemos visto, ¿no?, que las Escrituras nos dicen que tanto Zacarías como Elizabeth eran justos delante del Señor, ¿verdad? Sus vidas eran vidas de obediencia a Dios. Y Zacarías era uno de los sacerdotes del templo, ¿sí? Sin embargo, vemos que había un peso grande en sus vidas, que era que no tenían hijos, lo cual para una mujer hebrea era una desgracia, ¿vale? Entonces vemos que un día le tocó por sorteo entrar en el santuario para ofrecer el incienso a Dios, ¿sí? Y fíjate que esto es lo único a lo que se puede parecer, que es una hoguera, ¿verdad? Que hay algo de fuego por medio, de donde podemos decir que podría venir la tradición esta de San Juan, pero fijaros que ni en este momento él sabía lo que el ángel le iba a decir, ¿verdad? Y esto es porque tenemos que estar, como he dicho antes, seguros de lo que oímos y siempre que lo comprobemos con la Biblia. No creamos otras fuentes porque nos puedan parecer de confianza, ¿sí? Siempre cuando hacen referencia a algo de Dios, lo miremos con nuestra Biblia, ¿sí? Entonces vemos que Zacarías estaba ejerciendo su servicio en el altar, colocando el incienso, y de repente le aparece un ángel, ¿verdad? El ángel Gabriel, y le dice: no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, va a dar a un hijo. Lo pondrás por nombre Juan, ¿sí? Entonces entendemos, ¿verdad?, que ellos estaban orando por ese hijo, porque lo que le dice el ángel es que tu oración ha sido escuchada. Estaban orando los dos por ello. Y no solo le dice eso, le dice más, le dice cosas acerca de ese hijo. Le dice, ¿verdad? Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Sí? Aquí un pequeño paréntesis, ¿vale? Fijaos lo que dice, que el hijo iba a ser un nazareo. Una de las cosas que un nazareo había prometido que no iban a hacer era ni beber ni licores ni vino, porque nos dice que él encontraría su alegría en el Espíritu Santo y en Dios. Y hoy en día, ¿vale?, mucha gente, incluso creyentes, se desahogan y buscan el calmar las inquietudes, las penas, lo que sea, ¿verdad?, en el alcohol, en drogas, etc. Y olvidando quién realmente les da paz y quién les da gozo, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el único que puede calmar nuestras inquietudes y el que nos da fuerzas para seguir a pesar de las circunstancias, ¿sí? Y vemos que después de todo lo que, cierro el paréntesis, todo lo que le dice el ángel a Zacarías, ¿verdad? Yo no sé vosotros, pero a mí me aparece un ángel y me dice todo eso. Lo único que podría decir es amén y gracias. Como mucho. Porque no creo que me diera para decir nada más. Con todo lo que había sucedido en ese día. Fijaros, va al templo, le toca en suertes. Sí que había un montón de sacerdotes y solamente le toca a él pasar a ofrecer el incienso. Lo hace, le aparece un ángel. Le dice que ha escuchado la oración por la que llevan tiempo orando con su mujer, que es la de tener un niño, la de tener un hijo. Le dice que se va a conceder. Le dice un montón de cosas de la vida futura de ese niño. Y él, en vez de quedarse así con la boca abierta, ¿no?, que nos hubiéramos quedado muchos, asombrados, o como hemos dicho, decir gracias o amén. ¿Qué es lo que dice? Vemos su incredulidad. ¿Cómo podré estar seguro de esto? ¿Sí? Y le dice, ya soy anciano y mi esposa también es de avanzada. O sea, si hubiera sido esto hace 20 años, pues aún te creería. Pero ahora que las cosas, ya fíjate, somos mayores. La cosa que está difícil, esto ya no. ¿Cómo va a poder ser? Y yo pensando, digo, si yo fuera el ángel, en ese momento, no sé lo que hubiera hecho. Quizá le hubiera dicho, ¿pero para qué estás orando? ¿Para qué oras? ¿No? ¿Por qué oras si no tienes fe de que Dios va a responder? Y a veces me di cuenta que a los cristianos nos pasa parecido. Que a veces hemos orado de la misma manera, sin tener completamente la fe de que Dios va a obrar.
Porque a veces uno de los motivos por los que nuestras oraciones no son respondidas es precisamente por esto, porque no tenemos fe en eso que estamos orando, por nuestra incredulidad. ¿Sí? Y no podemos dejar que nuestra incredulidad hable más alto que la palabra de Dios. A veces quizá oramos por la salud de alguien. Y si es un resfriado, una cosa leve, pues sí, oramos para que el Señor lo sane y no tenemos ninguna duda de que el Señor puede sanar a esa persona. Pero si ya la situación es un poco más delicada, si la enfermedad está muy avanzada o si está delicado de salud, inconscientemente a veces uno piensa, bueno, si ya le entrega su vida al Señor ya es suficiente. Dice, porque mira que es difícil que Dios pueda obrar este milagro. Y yo pienso, ¿es difícil? ¿Para Dios hay algo difícil? Le estamos quitando autoridad a la palabra de Dios sin darnos cuenta si creemos esto. Y el que se pone bien contento de estas dudas que surgen en nosotros es el enemigo. ¿Sí? O a veces quizás estamos pasando una situación económica difícil, después de muchas malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida o acontecimientos que nos han podido pasar, ¿verdad? Y pensamos, ay, es que ni el Señor puede ayudarme en esta situación. O a veces, si estás en medio de una adicción, no sé si has estado, y no ves salida porque has caído una y otra vez, y oras para que el Señor te quite esa adicción, y estás pensando a la vez que oras, si dentro de 2 días voy a volver a caer. Y estás pensando dentro de ti que Dios no te está escuchando, como si la misericordia de Dios se hubiera agotado para ti por cómo has desobedecido. Y esa oración que estás haciendo, la estás haciendo llena de incredulidad. No estás teniendo la fe necesaria para que el Señor se mueva. Y la Biblia es todo lo contrario, ¿verdad? ¿Qué nos dice acerca de la fe? ¿Qué nos dice acerca de cuando nosotros, sus hijos, oramos con fe? Todo lo que nos dice es que Él responde, que Él nos escucha, ¿verdad? Fijaros, unos cuantos ejemplos. Marcos 11:24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. En Santiago 1:16 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. En Mateo 21:22 dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Y por último, Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos pasa esto. Nos dejamos llevar por la incredulidad. O cuando estamos orando, le pedimos a Dios, pero dentro de nosotros hay algo que nos está impidiendo orar con la fe necesaria, sabiendo que Dios nos escucha y sabiendo que Dios va a responder. Y me gustaría ahora que entre todos nosotros vamos a ver 4 cositas que podamos hacer para que la incredulidad no nos gane la partida, para que no nos quedemos mudos como Zacarías, ¿vale? O sea, algún día os veo a alguno que no estéis hablando y así lo que os ha pasado, ¿verdad? No es broma, pero tengamos esto muy presente porque es muy importante. No debemos dejar que la incredulidad nos gane la partida, ¿sí? Porque eso es precisamente lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, ¿vale? Entonces, 4 cositas muy fácil para que os recordéis y que la incredulidad no os venza, ¿sí? La primera, recuerda la fidelidad de Dios en tu pasado, ¿sí? Recuerda la fidelidad de Dios en tu pasado. Esto lo podéis apuntar si queréis, o si no, mentalmente o dentro de una semana lo veis en YouTube, que estará ahí y lo podéis escribir con detenimiento. Recuerda la fidelidad de Dios en tu pasado. ¿Por qué digo esto? Si nos ponemos a pensar, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios ha obrado en tu vida? ¿Cuántos milagros has recibido? ¿Cuántas veces has estado al borde del abismo y el Señor te ha rescatado? Si Dios te ha escuchado, si Él ha respondido en el pasado, ¿por qué no lo va a volver a hacer ahora? ¿Sí? Piensa por un momento estas veces en las que Dios ha sido fiel. Pensad ahora, 30 segundos. ¿Cuántas veces Dios ha sido fiel en tu vida? ¿Cuántas veces ha obrado
¿Cuántas veces has visto su mano en algo que tú le has pedido? ¿Sí? Dios es fiel. Y lo hemos visto en nuestro pasado, lo va a seguir siendo hoy y en el futuro con nosotros. Pero ¿sabéis qué? Yo siempre digo que el ser humano es muy olvidadizo. Por eso es bueno que, no sé si vosotros tenéis algún devocional o algún tipo de diario, pero es bueno que lo tengáis y que en él apuntéis cuando Dios se mueve en vuestras vidas de manera especial, cuando apuntéis las oraciones recibidas. Así que en el futuro, cuando estéis pasando por un momento quizá de incredulidad, podáis recordar esos momentos y veáis cómo Dios ha sido fiel y cómo Dios ha respondido en vuestra vida. ¿Sí? Lo digo porque seguramente si Dios ha hecho un milagro muy grande en tu vida, yo qué sé, te ha sanado de algo o te ha salvado de un accidente de tráfico, no se te va a olvidar nunca. Pero también hay cosas, pequeñas cosas que le pedimos y Él responde y con el tiempo se nos van olvidando. Pero si las dejamos escritas, ahí van a estar siempre y no nos vamos a olvidar, ¿sí? El otro día hablaba que hay una canción que a mí me encanta que dice, lo harás otra vez. Que si Dios lo ha hecho en el pasado, lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Y fijaros cómo es la canción. No la voy a cantar por respeto a vosotros, ¿vale? Pero dice, muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. ¿Qué quiere decir aquí? Que está rodeado por muros, que no tiene salida. ¿Pero qué sucede? Que él sabe que Dios nunca le ha fallado. No sabe cómo va a salir de ahí, pero saldrá. Dice, la espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Luego dice, en ti confiaré. Tu promesa, las promesas que Dios tiene aquí, sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Luego dice, siempre has sido fiel, ¿verdad? Y al final dice, la noche acabará, tu palabra se cumplirá y mi corazón te alabará, ¿vale? Y sigue un montón, lo podéis también buscar. O si Dani la pone en la agenda, la semana que viene igual la cantamos, ¿vale? Este es el punto número 1, ¿sí? Recuerda la fidelidad de Dios en tu pasado. El punto número 2, lee sus promesas, ¿sí? Lee sus promesas. Fijaros, los estudiosos dicen que en la Biblia hay 3.573 promesas. ¡Wow! Esto lo he sacado de internet porque no me he puesto a contarlas yo, tengo que decirlo, ¿vale? Pero sé que hay estas, o iba a decir incluso más, pero sé que hay 3.573 promesas condicionadas de Dios para tu vida. Estas promesas van condicionadas a tu obediencia. Y Dios no miente en su palabra. Esto quiere decir que si cumplimos, Él cumple. Él es fiel, Él no miente. Y si alguno piensa, bueno, yo es que he hecho cosas realmente malas en la vida, he desobedecido en todo, así que estas promesas no pueden ser para mí. Tengo una buena noticia, y es que el Señor tiene misericordia cada día con nosotros, ¿verdad? Lamentaciones 3:23 dice, cada mañana se renuevan sus bondades, su misericordia, podemos decir, muy grande es su fidelidad. Lo único que tiene que suceder es que haya un verdadero arrepentimiento y comenzar de nuevo. Y esta vez sí, obedecer su palabra. Y estas promesas van a ser para nuestras vidas, ¿sí? Si leemos sus promesas, cuando leemos su palabra, nuestra incredulidad disminuye. Vemos lo que Él dice, lo que Dios dice sobre sus hijos, lo que Él dice sobre nosotros. Vemos cómo Él ha sido fiel en el pasado. Vemos cómo Él ha hecho grandes cosas a través de hombres de fe. Y después de eso vemos que nuestra fe crece, que nuestra incredulidad va decreciendo. Conocemos más a Dios y eso nos ayuda también a tener una comunión más íntima con Él. ¿Sí? El punto número 3. Escucha y cree las palabras de otros creyentes. ¿Sí? Escucha y cree las palabras de otros creyentes. A veces podemos encontrarnos desanimados y puede que nos encontremos faltos de fuerza, ¿verdad? Y aquí es por lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que tenemos que estar bien rodeados, ¿sí? Seguramente los que no conocen a Dios, ¿vale? Traten de animarte de una manera que ellos se animan no para olvidar las cosas, ¿verdad? Saliendo de fiesta, bebiendo. Pero si una persona es creyente, ¿verdad? Y sabe lo que dice la palabra de Dios, lo que van a hacer es darte palabras de sabiduría, palabras de ánimo, orarán por ti, compartirán experiencias
que ellos han pasado que ellos han sufrido en el pasado y cómo Dios ha obrado en ellos. Como dice Proverbios 27:17, dice, el hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dos cuchillas de hierro se frotan, cada una se vuelve más afilada y por lo tanto es más efectiva. Y lo mismo sucede con los creyentes, ¿verdad? Cuando nosotros estamos los unos a los otros pendientes, estamos involucrados en las vidas los unos de los otros, se produce una edificación mutua. ¿Sí? Entre todos nos edificamos, pero cuando uno tiene unos momentos más bajos, el otro quizás le puede empujar. Y cuando la persona que al principio le había edificado está en algún momento bajo, la otra persona le puede ayudar. ¿Sí? Fijaros, en Gálatas 6:2 dice, ayudaos unos a otros a llevar las cargas y así cumpliréis la ley de Cristo. Y en el 10 dice, por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Amén. Y por último, el último punto es ora. ¿Sí? En esta iglesia siempre decimos que cualquier cosa sin oración no tiene futuro. Hay que orar por cualquier cosa, por cualquier situación. Ponerlo en manos del Señor, porque eso es básico para que las cosas salgan bien, para que tenga éxito. ¿Sí? Si no hay oración, estamos perdidos, tanto en nuestra vida, en proyectos, en lo que queramos. Sin oración no hay nada que hacer. Fijaros lo que dice también la Biblia acerca de esto. En Juan 13:14 dice, cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. En Santiago 5:16 dice, por eso, confesaos unos a otros vuestros pecados, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y fijaros, Mateo 21:22 dice, os aseguro que si tenéis fe y no dudáis, respondió Jesús, no solo haréis lo que he hecho con la higuera, sino que podréis decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si creéis, recibiréis todo lo que pidáis en oración. ¿Sí? Cuanto más tiempo pasemos en oración, más grande va a ser nuestra fe. Cuanto más tiempo pasemos a solas con el Señor, más cosas vamos a ver. Y nuestra incredulidad cada vez va a ser menor. No vamos a dejar que que el enemigo nos gane terreno. No vamos a dejar que el enemigo nos gane la partida. Pero para ello tenemos que tener bien claro la importancia de la oración. Amén. Entonces, estas tres cosas, recuerda la fidelidad de Dios en tu pasado, ¿verdad? Lee sus promesas, lee todo lo que nos dice en su palabra, en la Biblia. El punto 3, escucha y cree las palabras de otros creyentes, lo que otros creyentes te están diciendo, te están animando en esos momentos. Y por último, ora. Sin la oración estamos perdidos. La oración es lo que nos acerca al Padre, lo que podemos descubrir, lo que Él piensa de nosotros, lo que Él quiere para nosotros, la intimidad. Y eso va a hacer que la incredulidad desaparezca y la echemos atrás. ¿Sí? Me gustaría ahora, para terminar orando, pero sí que me gustaría deciros una cosita. El nombre de Zacarías, ¿vale? No sé si alguien sabe lo que significa. ¿Alguien sabe? Zacarías significa Dios recuerda o Dios no se olvida. ¿Sí? En la Biblia, ¿verdad? Todos los nombres o casi todos los nombres tienen un significado muy importante. ¿Sí? Y con este nombre de Zacarías, de Dios no se olvida, Dios se acuerda, ¿vale? Vemos cómo Dios se acordó de las oraciones que estaban haciendo Zacarías y Elizabeth acerca de ese hijo. ¿Sí? Igualmente Dios no se olvida de lo que tú estás orando, de eso que el Señor ha puesto en tu corazón por lo que oras cada día. Dios no se olvida. Dios no se olvida de cómo actúa en tu vida, de las cosas que tiene para ti, a pesar del momento en el que estés viviendo. Y eso tenemos que tenerlo presente. No dejemos que la incredulidad ni por un momento sea superior a lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Pues os parece, vamos a orar todos juntos para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en este ratito ahora y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe siempre, que conozcamos su verdad y que no dejemos que la incredulidad se apodere de nosotros. Amén.
Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por la oportunidad de haber estado aquí, de haberte escuchado a ti, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú seas siempre el que nos guíe, Señor. Que nuestras vidas sean dirigidas por ti, Señor. Que cada día tengamos más y más fe, Señor. Y sobre todo, queremos que cualquier incredulidad, cualquier cosa que tengamos dentro que no nos permite creer como tú quieres que lo hagamos, se vaya fuera, Señor. Quizá puede ser por oraciones que no hemos encontrado la respuesta que esperábamos. Quizá porque estamos en medio de una situación que nos parece y que no tenemos solución. Señor, sabemos que no hay nada ni nadie más grande de ti, Señor. Sabemos que tú has obrado una y mil veces milagros sobre nuestras vidas, Señor. Así que yo te pido en esta mañana que a cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor, que tú nos des una porción extra de fe, Señor. Que no dejemos que la incredulidad nos venza a ninguno de nosotros. Que todas las oraciones que hagamos aquí en esta iglesia, Señor, sean oraciones poderosas, oraciones sabiendo que tú ya te estás moviendo, oraciones que van a ser respondidas, Señor, porque es lo que dices tú en tu palabra. Da igual que sea por sanidad, por provisión laboral, por problemas familiares, Señor. Sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso, para que no hay nada imposible, Señor. A pesar de que lo que podamos ver por nuestros ojos, Señor, nos desaliente, lo que podamos ver por nuestros ojos parezca que no tiene solución, Señor, sabemos que en ti la podemos encontrar. Te damos gracias, Señor, una y mil veces gracias, porque sabemos que tú te mueves, que tú nos cuidas, que tú nos amas, Señor. Y que estas más de 3.000 promesas que dice la Biblia, Señor, las creemos todas, Señor. Porque sabemos que tú estás aquí, Señor, que tú nos amas a cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta mañana y por todo lo que hemos hecho hoy aquí, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.